Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, bienvenidas a su programa, tu programa Hombres de Fe. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad Koinonía. Le agradecemos a Dios el permitirnos llegar hasta este momento, el permitirnos ser instrumentos, poder compartir un mensaje a través de la internet, a través de Koinonía Radio 800 AM. Gracias por sintonizarnos, por acompañarnos a esta hora. Hoy vamos a hablar sobre las armas para el combate. Las armas para el combate. Pedro estaba en la cárcel, bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 5. Dice el texto que Pedro estaba en la cárcel y estaba bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. Toda guerra supone enfrentamiento de fuerzas opuestas. Esta tercera guerra mundial que todo el mundo dice a través de las noticias que viene una tercera guerra mundial, etcétera, etcétera. Este tipo de guerra se caracteriza principalmente por la acción cobarde de los terroristas. Estos no dan la cara, pero son muy eficaces en sus acciones destructoras y homicidas. No es fácil hacerles frente porque no dan la cara. Es una ilusión pensar vencerles solo con armas igualmente asesinas. Sin copiar su estrategia, nosotros tenemos armas invisibles, pero muy eficaces. Son las oraciones y el ofrecimiento de la propia vida a Dios. En la historia encontramos pruebas de la eficacia de la oración en batallas de suma importancia. Esto tenemos que descubrirlo y más que nada hacerlo vida. Tenemos que tener una experiencia de oración y una respuesta de Dios de nuestras oraciones para poder seguir orando y seguir confiando en Dios y no dudar de que a través de nuestra oración se van a dar las cosas, van a surgir cambios, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a cuidar, Dios va a proveer, Dios va a estar ahí para no abandonarnos y no dejarnos. Si no descubrimos la importancia de que estamos en una lucha todos los días por nuestra guerra, una batalla espiritual, si no comprendemos que tenemos un enemigo que está dispuesto a destruirnos, que nos arrastra por el pecado, que no podemos ni siquiera dar un paso de conversión, pasa una cuaresma, pasa otra y no hay un cambio constante de dejar un mal hábito, de dejar un pecado, no estamos luchando porque no estamos pidiendo a Dios, no estamos pidiendo dirección, no estamos meditando y orando aquello que Dios nos pide. Si no vemos esto en nuestra vida, algo estamos haciendo mal. Porque lo que compartimos hoy vamos a hablar el fruto de una oración de muchísimas personas en tiempos difíciles de guerra. Nosotros como cristianos católicos bautizados tenemos una lucha diaria. Yo en lo personal lucho conmigo mismo. El peor enemigo para poder cambiar, para hacer la voluntad de Dios, no son mis hermanos de la iglesia, de la comunidad, soy yo. Yo soy el responsable porque no quiero ceder, porque no quiero ser sencillo, porque no quiero tener humildad, por mi soberbia, porque a veces pienso que, tanto orgullo y tanta soberbia. Así es que tengo que hacer, orar a Dios por mi propia conversión. Cuando yo cambio,
las cosas cambian. Cuando yo cambio, veo a mis hijos diferente. Cuando yo cambio, veo a mis padres diferente. Veo a todos con una mirada de Dios. En la historia encontramos pruebas de la eficacia de la oración en batallas de suma importancia. Esta famosa batalla de Lepanto, por determinar el rumbo de la historia de la civilización de Europa. Los musulmanes habían decidido conquistar el continente europeo y luego imponer su religión. El Papa San Pío V vio el gran peligro de la invasión islámica e invitó a los reyes católicos para que se organizaran y desbarataran el plan enemigo. No fue fácil convencer a todos, pero al final se prepararon para una guerra decisiva. Los reyes mandaron a sus ejércitos y el Papa organizó una cruzada de rosarios con todos los católicos del mundo. El jefe de los ejércitos islámicos dijo: le tengo más miedo a las oraciones del Papa que a las armas de los reyes católicos. Mira lo que dijo este jefe de los ejércitos islámicos: le tengo más miedo a las oraciones del Papa que a las armas de los reyes católicos. ¿Qué tan eficaz fue la oración del Papa donde sembró miedo? O sea, hoy le tenemos más miedo a las armas y no a una persona que ora. Ahí es donde tenemos que entender. Tenemos miedo a la crisis, tenemos miedo a la situación económica, a estas mentiras de nuestros políticos, de nuestro gobierno. Nos bajan, nos suben la gasolina, primero a 8, a 10, luego está otra vez por los cielos, 13 y feria de centavos. Tenemos miedo a nuestros gobernantes, pero a nuestros dirigentes. Pero tenemos una pregunta para nosotros. Si hacemos manifestaciones, estamos ahí, apoyamos, publicamos. Aquí es la pregunta para nosotros: ¿cuánta oración estamos pidiendo a Dios por nuestros gobernantes, por las próximas elecciones, por los candidatos que ellos ponen para elección? ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto pedimos a Dios que nos mande gobernantes justos? Ese es el problema en nosotros. Criticamos, pero no vamos a la acción. Mira lo que dijo el rey, mira lo que hizo el Papa San Pío V. Vio el peligro y organizó una cruzada de rosarios con todos los católicos del mundo. Esto es lo que hizo. ¿Y qué fue lo que surgió? ¿Qué suscitó esto? ¿Qué es lo que suscitó? Dijo el jefe de los ejércitos islámicos: le tengo más miedo a las oraciones del Papa que a las armas de los reyes católicos. Hubo algo que lo llevó. ¿Por qué? Porque a través de una oración se frustran los planes del enemigo. Las armas no funcionan, los vehículos se descomponen, infinidad de cosas. Lo vemos esto en la historia de la salvación. Vemos cómo el pueblo de Dios oraba, y especialmente Moisés, y se mira la manifestación de Dios para rescatar a su pueblo. Tal vez en estos tiempos hemos bajado nuestra guardia en la oración. Esto es por ver lo que sucede en nuestra sociedad y en nuestro mundo de hoy. Pero vamos a aplicarlo a nuestra vida, porque tú y yo atravesamos problemas para hacer la voluntad de Dios, para seguirle, para amarle, para obedecerle, para cumplir sus mandamientos, para ser justos, para ser honestos, para ser sinceros y sobre todo para ser santos. Nos cuesta, y tenemos que aprender la importancia de la oración. Yo quiero compartirles una anécdota familiar, así muy sencilla, muy personal. A veces pensamos que Dios no nos escucha o que no suceden las cosas. Tengo hijos y ya adultos, uno de 22, 20, 17
y 14. Uno de ellos, la de 20, es madre soltera, y un día llegó a la casa, y ya ven cómo son los jóvenes de hoy, bien rebeldones así, ¿no? Creen que lo pueden todo, que lo saben todo. Bueno, y un día llegó a la casa con su hija de 2 años, 3 meses, y me dice, ¿sabes qué, papá? Me voy a ir de la casa, ya me voy. ¿Y a dónde vas? No, pues mira, ¿sabes qué? Ya soy mayor de edad, a ti no te importa lo que yo haga, es mi decisión, tú no la vas a frenar, ya tomé pero ¿a dónde vas con tu hija? Piensa en tu hija, mira, está bien, estás tomando una actitud muy egoísta porque te vas solo tú. Bueno, tomó su decisión de irse, y al poco rato llegó una camioneta, subió su cama, sus cosas desde su cuarto, y se fue. Y dije, ¿a dónde? Dijo, pues no te interesa dónde me vaya, es mi vida, yo sé lo que tengo que hacer. Y después de este corte vamos a continuar con esta pequeña anécdota. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias, Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Estamos realizando esta nuestra marcha número 15 con una proyección anual. Es una marcha que particularmente la proponemos como un canto a la vida, a la paz y a la justicia. Nos hemos visto favorecidos con la respuesta de todos ustedes, habiendo alcanzado un número de 35,000 participantes el año pasado. Hace ya 15 años, en el año 2000, los obispos reunidos en nuestras asambleas anuales acordamos que ese año 2000 lo dedicáramos a la vida en gestación e hiciéramos un homenaje, que quizás una marcha o algo así. Y nosotros lo hicimos aquí en Tijuana, organizamos esta marcha en favor de la vida en gestación, porque era un periodo en que particularmente se ponía el acento en el aborto, y nosotros en defensa de la vida dijimos canto a la vida en gestación. La vida es el don más precioso que Dios nos da, definitivamente, que Dios nos da. Desde luego el don mayor es llegar al encuentro definitivo con Dios y vivir la vida acompañados de Dios, pero necesitamos nacer. Solamente si vivimos podemos encontrarnos con Dios y por lo tanto poder tener esta dicha de gozar también finalmente y definitivamente con Dios. Es este anhelo de canto a la vida que ha tenido siempre una respuesta por parte de todos ustedes que nos halagan con su participación, habiendo ido cada vez teniendo una mayor participación hasta el grado de llegar, pues como el año pasado, a 35,000 participantes. Es nuestro deseo que esto continúe, claro, siempre que vaya increciendo, pero particularmente que continúe. Les invitamos, participemos en esta marcha. Tiene que salir desde dentro de nosotros. Yo he comentado a aquellos con quienes tengo una cierta cercanía, que no digan, qué bonito se vio, les aplaudimos, le mandamos saludos desde el balcón. Yo les digo, mejor no me lo digan. Ojalá y que vinieran marchando con nosotros. Que no me lo digan, sino que vengan conmigo marchando en este canto a la vida, a la paz y a la justicia. Muchísimas gracias. Los esperamos para este próximo 8 de marzo.
domingo, lo hacemos siempre en domingo, porque pues deseamos que sea un día de fiesta y también con la posibilidad de que todo el mundo participe sin que haya obstáculos. Muchísimas gracias y los esperamos con su participación el 8 de marzo próximo. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa Hombres de Fe. Estamos compartiendo hoy, hablando un poquito sobre las armas para el combate en la vida espiritual. Y estamos compartiendo una anécdota familiar, muy personal. Toma mi hija sus cosas y se va, y pues es lógico, ¿no? Como ser humano, pues te quebrantas, ándale pues, hija, que Dios vaya contigo, Dios te bendiga. Y mi esposa pues empieza a llorar, y que a dónde vas y que vas a sufrir, y es mi decisión así. Mi hija muy drástica se fue. Bueno, pues ya después volvió a los 4 días y nos dijo que estaba rentando, que era una decisión que ella tenía que tomar, que estaba harta de la casa, que no le gustaban las reglas. Dios te bendiga, mi hija. Pasó un día, 2 días, y lo primero que hice es hablarle a nuestra hermana Belén aquí de la comunidad, que está en intercesión. Y le dije, ore por mi hija porque tomó una decisión de irse de la casa. Y me dijo ella, ok, está bien, pero te voy a pedir algo. Quiero que tu esposa y tú recen un novenario y lo ofrezcan nomás por ella. Y bueno, pues siempre, no son actos de presunción, pero siempre tomo mi rosario para rezarlo. Y empezamos con el novenario y me dijo, cuando termines, me llamas. Rezamos el novenario por mi hija, y ya le hablé por teléfono y le dije, ya lo hicimos, ok, vamos a orar por ella. Y desde ese día, yo como padre, en especial, le dije a mi esposa, vamos a rezar el rosario todos los días por ella, todos los días. Y la tenemos que rescatar de ahí donde está. Y empezamos, Santa María, Madre de Dios, ruega por la conversión de mi hija Beatriz, y porque vuelva a la casa, y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y fue todos los días. Iba al trabajo, el rosario, lo sigo haciendo, ¿no? Pero en especial lo ofrecía por ella. Y pasó un mes, y pasó otro mes, y pasaron 3 meses, y pasaron 4 meses. Y al 5.º mes llegó mi hija a la casa. Claro que ofrecía la Eucaristía y todo, pidiendo a Dios por ella, también orando a nuestro Señor Jesucristo y pidiendo al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que ella ha recibido en su bautismo, en su confirmación, que la iluminara, que pusiera en su camino hombres y mujeres que le dieran buenos consejos, que la hicieran recapacitar de su error. Y todos los días era pedirle a Dios, todos los días, tú tienes el poder para hacerla volver, tú tienes el poder para que regrese, en especial sana y salva, y no tanto por ella es mayor de edad, pero iba arrastrando, discúlpenme por la palabra, llevándose entre los pies a una bebé de 2 años, 3 meses. Y era la más preocupación para nosotros, como en especial como abuelo, como mi esposa como abuelos, era lo que más nos preocupaba, ¿no? ¿Qué iba a comer la niña? ¿Cómo iba a andar? Bueno, todo esto era un caos. Para no hacérselas tan larga, a los 5 meses llegó a la casa mi hija. Y llegó y me dijo, papá, hija, ¿qué vas a hacer? Le digo, pues voy a ir a la radio y ahorita regreso. ¿Tienes tiempo para mí? Sí, tengo tiempo. Bueno, ahorita que regreses, ya vine aquí a Koinonia Radio a grabar el programa, regresé y me dijo, ¿me llevas allá donde estoy viviendo a traer unas cosas? Y yo pensé que quería algo, ¿no? Ya más antes se había quedado 3 días en la casa y fuimos por las cosas y empezó a bajar sus maletas de ropa, y todo, una bolsa de juguetes de la niña. Y llegamos a la casa y no me dijo nada, simplemente dijo, ¿me dejan quedarme unos días? Sí. Al otro día se levantó y me dijo, ya voy a volver con ustedes, ya no me voy a ir otra vez para la calle. Dije, gloria a Dios. Es una respuesta
de oración de parte de Dios y la intervención de María Santísima. En los momentos difíciles que no hayamos que hacer, a muchos de nosotros como padres es difícil idear con nuestros jóvenes, porque están en la edad de la juventud, de rebeldía, difícil. Yo sé que muchísimos atravesamos por esto, de que se van nuestros hijos, no hayamos que hacer. Es una respuesta. Sí, para mí era preocupante, en especial como hombre, pues te quebrantas, ¿no? Eres ser humano, es tu hija, te duele, especialmente, pues es parte de tu familia. Pero no era solamente llorar, no, sino tenía que emprender algo. Era buscar la respuesta en Dios, porque Él es el que todo lo puede. Yo no sé qué pasó, tal vez se enfadó, tal vez su situación, no sé, pero volvió porque ella tiene su trabajo, siempre ha sido responsable de su hija, pero volvió a la casa y ahí está. Y lo más bello de esto es que regresó más humilde, más tratable. O sea, ya no es tan rebeldona. Y ahora discúlpenme, pero ahora es hasta como que más barbera con su papá y con su mamá, cuando no lo era, ¿no? Cuando uno hablaba con ella, pues te decía, cállese, sí, ya va a empezar, y ahora, papito, esto, caray, dije, creo que algo valió la pena, ¿no? Lo que Dios obró en su vida. Esto es algo sencillo. No es una situación difícil, lo podemos decir, pero qué difícil para aquellas personas que atravesamos esto. Hay infinidad de padres que sus hijos se van, o el matrimonio, se separa la esposa y no hayamos qué hacer. Es una respuesta de parte de Dios cuando lo buscamos, cuando oramos. Esto me hace recordar igual lo que hizo el Papa Pío V. Organizó una cruzada con el rosario por todo el mundo. Y la respuesta fue del jefe de los ejércitos islámicos y dijo: le tengo más miedo a las oraciones del Papa que a las armas de los reyes católicos. Imagínate que la situación es... No me gusta involucrarme mucho en esto del demonio, porque hay personas que se van a los extremos, cuando a todo le echan la culpa al demonio. Si se descompone tu carro, el demonio. Si se ponchó la llanta, el demonio. Pues no todo es del demonio. Si hay un enemigo, tenemos un enemigo, pues es él, ¿no? Pero para esto tenemos las armas. Las armas para el combate es lo que estamos hablando hoy. Si nosotros estamos constantemente, no es cada 8 días ni los domingos solamente en misa, no, es todos los días. Si estamos orando para aguantar la lucha, para perseverar, para estar ahí de pie y firmes luchando, esto no quiere decir que va a haber momentos en que tengamos que perder una batalla o tengamos que caer, pero para eso tenemos nosotros la iniciativa de la oración para levantarnos y seguir. Y si somos hombres y mujeres de oración que estamos en el combate todos los días clamando a Dios, y sobre todo con nuestro Santo Rosario, pidiendo la intercesión de María Santísima, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Hay personas que no le toman mucha importancia al rosario. Habemos personas que lo tomamos así como tan a la ligera. Y yo he visto la intervención de María Santísima desde mis primeros pasos. Siempre he tenido en cuenta y presente la intervención de ella, y siempre buscando su intercesión. Si nosotros bajamos la guardia en esto, pues ¿qué va a pasar? El enemigo nos va a destruir, y no es que él tenga tanto poder como Dios. El problema es que nosotros le cedemos campo, le permitimos cuando bajamos la guardia. Recordemos que el demonio tiene poder, pero también existe Dios, y Dios tiene poder sobre el demonio. O sea, ese es el problema. Tenemos que tener siempre presente que Satanás tiene poder, pero está limitado. El único que tiene poder es Dios. Es Dios.
¿Qué tenemos que hacer? Agarrarnos de esto, empezar a comprender la importancia, que ojalá y pasara esto, ¿no? Que alguien de nuestros enemigos, porque tenemos enemigos que no nos quieren, enemigos que no nos critican, hay hombres envidiosos, hay hombres que se dedican a hacer tantas y tantas cosas, ojalá alguno de ellos dijera, como dijo el jefe de los ejércitos islámicos, le tengo más miedo a las oraciones del Papa que a las armas de los reyes católicos. A pesar de que eran más numeroso el ejército islámico, el 7 de octubre de 1571 terminaba la guerra contra la derrota definitiva de los musulmanes. Esta es una lección muy importante para nosotros, que nos encontramos también en situaciones sumamente peligrosas para el futuro de nuestra religión y de la misma civilización. Es aprender de las lecciones de los demás, aprender de lo que vemos, del triunfo de las batallas, de aquellos que nos comparten y nos exhortan a vivir lo mismo, a hacerlo. Tenemos en nuestras manos, en nuestro ser, tenemos armas seguras para nuestra defensa. Están ahí, solo hay que saber utilizarlas y aplicarlas en el momento adecuado. Solo hay que saber utilizarlas y aplicarlas en el momento correcto y tal cual deben de ser. No matan al enemigo y a nosotros nos dan la victoria. Estas son las armas de la oración. Las armas de la oración son armas seguras para nuestra defensa, para nuestra salvación, para nuestra lucha. No van a matar al enemigo, pero lo que van a hacer a nosotros, nos van a dar la victoria. No se vayan, vamos a una pausa, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Ser Mujer. Puedes seguirnos a través de la red. Viernes 4 de la tarde, www.tjcatólico.com. O puedes opinar también a través de nuestro correo electrónico koinoniaradio@hotmail.com. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este próximo 7 de marzo en punto de las 9 de la mañana en Restaurant La Escondida. Invitado especial, Padre Arcadio Ávila, con un tema dirigido a la mujer. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate, tenemos nueva línea telefónica 608-3652, 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos en tu programa, su programa Hombres de Fe. Otro ejemplo histórico. En 1951, un político sumamente cristiano, Giorgio Lapira, fue elegido alcalde de Florencia,
que desde hacía años estaba en manos de los comunistas. En su último discurso dijo: estoy seguro de ganar porque tengo armas poderosas que están colocadas en las colinas que rodean la ciudad. Son los monasterios de las contemplativas que con sus oraciones me darán la victoria. Giorgio Lapira, del cual está introducida la causa de beatificación, era un hombre de convicción profunda sobre la eficacia de la oración. En una ocasión dijo: he decidido crear un puente de oración entre Occidente y Oriente para construir la paz. En otra ocasión escribió a su amigo, que era ministro de la Defensa: ¿por qué no crea dentro del presupuesto de defensa un fondo para las eficacísimas armas nucleares de la oración, de las ciudadelas de la oración, que son los conventos de contemplativas en Italia y en el mundo? Piénsalo. La cosa es más seria y más técnica de lo que puede parecer. Otra frase suya: estoy convencido que la civilización reposa sobre los pilares y las viviendas, y las viandas de los obreros y de los monasterios de los contemplativos. Esto debe ayudarnos como ejemplo de la importancia de la oración para nuestra vida, de respuestas grandes y generosas de parte de Dios a nuestra petición. Esto no puede suceder si nosotros no lo llevamos a la práctica. No podemos dejarlo solamente en una teoría. Tenemos que ser hombres y mujeres los cuales tengamos testimonio de una respuesta de oración de parte de Dios. No podemos estar diciendo orar, 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 vamos a orar, y podemos dar un curso aquí de oración, muchísimas cosas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vivirlo. Hay una gran diferencia entre vivir la experiencia y compartir algo por enseñar. Es totalmente diferente. Cuando nosotros tenemos la experiencia de la respuesta de la oración de parte de Dios, vamos a implementar esto y vamos a llevarlo a los demás. Se habla mucho de oración, pero se trabaja poco. Se habla mucho de orar, pero no lo hacemos. Enseñamos mucho sobre oración, podemos hablar hasta teológicamente de oración, pero si no lo aplicamos a nuestra vida personalmente, pues no tiene caso. Todo queda en enseñanza, todo queda en aprender y aprender, porque esto ya lo sabemos. Tú y yo lo sabemos. Sabemos, Jesús nos enseña, la iglesia nos habla, el catecismo de la iglesia nos habla sobre la oración, nos exhortan en nuestra formación a orar, a pedir a Dios, pero la respuesta que damos nosotros es mínima. Es mínima. Todo mundo sabe. Los que compartimos pláticas en primera comunión, en confirmación, a pláticas a quinceañeras, los que damos catequesis para adultos, los que compartimos un tema en un retiro, los que estamos a cargo de un grupo de jóvenes, de adultos, de matrimonios, inclusive el mínimo, hasta el primer cristiano que va llegando apenas de su primer querigma, de su primer encuentro con Cristo, ya sabe qué es la oración. Todos lo sabemos. Eso es bueno que lo sepamos todos, y ya lo sabemos. El problema es que no actuamos. Ese es el problema, que no hacemos lo que enseñamos, que no vivimos lo que compartimos, que no estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo. Si nosotros lleváramos una vida de oración constante todos los días, garantizado es que nuestra iglesia estuviera creciendo en santidad. Porque todos lo sabemos que tenemos que orar, todo mundo, pero le damos el mínimo tiempo a nuestra oración.
Pensamos que ir a misa todos los días es oración, es parte de nuestro crecimiento y nuestra fortaleza espiritual, pero esto no es oración. Oración es apartarme y orar personalmente para que Dios me hable a mi vida, para tomar dirección de parte de Dios, para entender los proyectos y los planes de Dios que Él tiene para mi vida. Todo mundo sabe que tiene que orar, pero pocos actuamos en esto. ¿Por qué no hay conversiones profundas en este tiempo de Cuaresma? Porque no oramos. De veras, si buscáramos la voluntad de Dios, no estuviéramos tan tranquilos, cruzados de brazos, mientras el mundo y la sociedad se condena y no tienen un encuentro fuerte con Cristo. Necesitamos ser guerreros de oración. Vemos estas armas invencibles de parte de Dios, pero, todos podemos orar un Padre Nuestro, una pequeña oración sencilla, pero ¿quién de nosotros pide de veras a Dios que nos permita entender su voluntad y que nos ayude a comprender el proceso que nos hace falta entrar en santidad? No es fácil. ¿Quién quiere pedirle a Dios, Señor, ayúdame a entrar en un proceso de santidad? Y empieza el proceso donde Dios nos empieza a purificar, donde Dios nos empieza a permitir pasar tantas pruebas. No todos queremos. Todos queremos llevar, algo bonito, algo superficial. Es la diferencia que se hace entre un cristiano convertido y un cristiano santo. Hay una gran diferencia en llevar nuestra vida caminando en santidad, a llevar una vida cristiana a medias y mediocre. Es totalmente diferente. Todos podemos servir en la iglesia. Los políticos también se sirven del pueblo. Otros sí sirven honestamente. Pero ¿quién de nosotros está dispuesto a esto? Es un requisito para entrar al cielo. La palabra de Dios nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Esto lo debemos de vivir desde nuestro ser interior en la presencia de Dios. Y tenemos que, de veras que si descubrimos cuánta necesidad hay de oración por el bien de nuestra sociedad, no tendríamos tiempo para descansar. Porque hay tantas necesidades en nuestra familia, en nosotros mismos. Hay tantas carencias en nuestro ser por falta de oración. ¿Por qué se frustran los proyectos de Dios? ¿Por qué no podemos caminar en la voluntad de Dios? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué tiramos la toalla? ¿Por qué dejamos tantas cosas? ¿Por qué no comprendemos la palabra de Dios? ¿Por qué no llevamos el mensaje de Dios a los demás? Porque no oramos. Pensamos que el mensaje de Dios solamente es para aquellos que predican, para aquellos. No, la responsabilidad es que todos llevemos este mensaje con nuestras carencias. Ahora, no podemos decir que Dios no puede obrar y que no nos va a respaldar, pero si no estamos orando, no vamos a lograr nada. ¿Por qué aún matrimonios que tienen años en la iglesia y tienen problemas y dificultades, falta de amor, otros están a punto de divorciarse, otros ya no quieren ir? Está faltando algo muy importante, en especial la oración. Es lo fundamental. Las armas que debemos tener para el combate, ya escuchamos del Papa Pío V, el rosario. La pregunta para nosotros nuevamente, ¿lo hacemos? Ya sabemos y hasta publicamos en Facebook que es un arma eficaz, pero ¿lo hacemos? ¿Lo rezamos? ¿Lo ofrecemos? Ese es el problema. Y queremos que Dios obre. Pues sí, va a obrar, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Tenemos que poner nuestra parte. Dios va a obrar, pero tenemos que trabajar. Dios va a hacer esto y lo puede hacer y lo va a seguir haciendo porque tiene el poder, pero nosotros tenemos que orar profundamente a Dios. Es un arma eficaz. Yo tengo que orar todos los días para vencer las tentaciones, para poder seguir entendiendo la voluntad de Dios. Yo tengo que orar todos los días
para dejar mi mal carácter, para ser más responsable en mi trabajo, para ser puntual en la hora de llegar a mi trabajo. Yo tengo que orar para tolerar a mis compañeros de trabajo, para amarles, para comprenderles, para darles palabras de aliento. Todo esto estoy luchando todos los días, y todos los días tengo que orar, tengo que ser unidad. Dios me ha llamado para esto. Esto cuesta, esto tiene cansancio, tiene desgaste. Esto le costó a Jesucristo y nos va a costar a nosotros. Quien ha entendido la voluntad de Dios no puede bajar las manos en su vida de oración. No podemos llevar una vida superficial. La gran diferencia entre un hombre cristiano comprometido con Dios es aquel que está dispuesto a no bajar la guardia en su vida de oración, aquel que está dispuesto a vivir de rodillas clamando a Dios porque quiere ser santo. Hay infinidad de cristianos, la iglesia está llena. Lo vemos el 12 de diciembre, lo acabamos de ver el miércoles de ceniza, pero ¿dónde están? No vuelven. Y todos somos llamados a la santidad, todos. No siempre Dios cambia nuestra situación. A veces Él está tratando de cambiar nuestro corazón. Esto tenemos que orar para entenderlo. Vamos a una pausa, no se vayan, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Hola, ¿qué tal, hermanos? Mi nombre es Salvador Íñiguez, uno de los testimonios de la película Tierra de María. Les invito a compartir conmigo lo que la espiritualidad de Medjugorje y la Virgen María han hecho en mi vida para llevar a cabo este testimonio en los prostíbulos. Dios les bendiga. Les espero ahí. Gracias. Los esperamos este sábado 7 de marzo a las 6 de la tarde en el Instituto Colbe Florido Primera Sección. Boletos a la venta en Templo Expiatorio de San Rafael, Guízar y Valencia, Librerías Paulina y Artículos Religiosos El Vaticano. Para mayor información, en el 978-2818 o en el 622-1947. Colbe Instituto te invita. Sammy's Bakery apoyando a Koinonía Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonía Radio. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa, tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros a través de 800 AM y a través de www.tjcatólico.com. Estamos ante estos ejemplos que hemos compartido que superan cualquier demostración teórica para convencer. Lo que nos hace falta hoy es usar y promover esa arma de la oración para ganar, en especial esto que se avecina, ¿no?, que vemos en los medios de comunicación, en las noticias, la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué tenemos que hacer para vencer esto? Y para vencer nuestras batallas, nuestra guerra diaria, nuestra lucha diaria, tenemos que promover y tenemos que actuar, tenemos que hacerlo, tenemos que llevarlo a nuestra vida, haciéndolo todos los días. Lo que nos hace falta hoy es usar y promover esta arma.
estar constantemente insistente sobre la oración. Es importante privilegiar estos centros de oración en donde hay personas especialmente llamados por el Señor a centrar su vida en la oración y la meditación. Pero esos lugares no deben ser solamente para los que viven ahí, sino para todo cristiano que necesita la ayuda de Dios para nosotros mismos y para todo el mundo. Esto lo debemos de hacer tú y yo. No es solamente para los de la vida contemplativa, sino que es para cada uno de nosotros. Y Dios nos libró y nos librará de tan gran peligro de muerte. Confiamos en que seguirá librándonos. Si ustedes nos ayudan orando por nosotros, si muchos oran por nosotros, muchos también darán gracias a Dios por las bendiciones de Él recibidas. Segunda de Corintios capítulo 10, Segunda de Corintios capítulo 1, verso 10 y 11. Y Dios nos libró y nos librará de tan gran peligro de muerte. Confiamos en que seguirá librándonos si ustedes nos ayudan, orando por nosotros. Si muchos oran por nosotros, muchos también darán gracias a Dios por las bendiciones que de Él recibimos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí nos dice Segunda de Corintios, nos habla y nos exhorta de lo que va a hacer Dios si nosotros oramos por ellos y ellos por nosotros. Se hace una cadena de orar unos por otros. Esto va a haber una respuesta grande. Que todo mundo, de veras que todo mundo estuviera orando. Dios no puede hacer indiferencia, no puede quedar con los brazos cruzados y decir no va a actuar. Estos ejemplos que escuchamos es para darnos cuenta lo que Dios puede hacer a través de la oración. Es una respuesta de parte de Dios de la oración. Y estamos hablando de algo grande. Imagínate en casos pequeños. A veces nos andamos ahogando en un vaso de agua por pequeños problemillas que atravesamos, por pequeñas dificultades, porque el carro se nos descompuso, porque no tenemos dinero para la escuela de nuestros hijos, para otras pequeñas situaciones. Y de todo nos quejamos y a veces hasta lloramos cuando necesitemos lágrimas de veras que no las vamos a tener cuando tengamos que enfrentar o atravesar situaciones de veras difíciles y grandes. Encomendar al Señor la iglesia es una oración que hace crecer a la iglesia. Es también un acto de fe. No podemos hacer nada. Somos siervos pobres de la iglesia. Él es quien puede mantenerla en marcha y hacerla crecer, hacerla santa, defenderla, protegerla del príncipe de este mundo y de lo que él quiere, que la iglesia se convierta en más y más mundana, que el Señor nos haga fuertes para no perder la fe, para no perder la esperanza. Nos dice el Papa en su homilía de abril 30 del 2013. Esto dice el Papa: encomendar al Señor la iglesia en una oración. Y podemos seguir hablando aquí más hasta dar un curso de teología sobre la oración. Pero no se trata de esto. Se trata de comprender y sobre todo que esta es un arma que no va a matar al enemigo, pero lo va a destruir. Estas armas para el combate, las cuales debemos de tenerlas siempre presente en nuestro pensamiento, en nuestro ser, y utilizarlas, porque el arma ahí está para este combate. Solo hay que tomarla y hacerla nuestra. Para poder vencer las batallas hay que orar. Para vencer las tentaciones hay que orar. Para recibir bendición de Dios hay que pedírsela a Él. Para
tener luz del Espíritu Santo, hay que pedirle al Espíritu Santo. Y aquí es donde debemos de entender, no podemos solamente estarle pidiendo a Jesús y a Jesús. Hay que pedirle al Espíritu Santo para tener dirección. Hay que pedirle al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos dé la revelación de su palabra. Hay que pedirle al Espíritu Santo para que nos ayude a comprender los misterios de Dios. Hay que pedirle al Padre lo que necesitamos. Y hay que pedir a Jesús también que nos ayude, y no se nos olvide la intercesión valiosísima de María Santísima. Esto tenemos que hacerlo. No podemos caer en el error de solamente, Señor, te pido esto, Señor, te pido aquello, Señor, te pido esto, y Señor, y nos olvidamos del Padre, nos olvidamos del Espíritu Santo y nos olvidamos de María Santísima. Nuestra oración, yo no tengo que tener algo así como decir palabras tan elevadas para dirigirme a Dios. Desde mi más sencillez, tal vez con mi falta de estudio, tal vez con mi ignorancia, con mis palabras, es como debo dirigirme a Dios. Así, tal cual soy, sin rodeos, así como soy, porque Dios no necesita un bombardeo de palabras, no las necesita. Tampoco necesita oraciones con un lenguaje muy elevado, porque Dios conoce lo que hay en mi ser y me conoce tal cual soy. Yo tengo que ir directamente a Dios pidiendo dirección. Yo tengo que ir directamente pidiendo la dirección al Espíritu Santo para que me muestre su voluntad, para que me ayude a cambiar. Hay tantos malos hábitos que tengo que dejar. Tengo que pedirle al Espíritu Santo que me ilumine. Tengo que pedir a Jesús para que proteja a mi familia, para que proteja a mis hijos con su preciosa sangre. Tengo que pedirle al Padre lo que necesito, mis necesidades económicas, mi situación de necesidades materiales. Bueno, tengo que definir mi oración, para quién y por qué, pero tengo que hacerlo. No es solamente rezar un Padre Nuestro y un Ave María, no, tengo que entablar una amistad con Dios, Él y yo y Él, una comunicación. Yo callo, Él habla, Él escucha. Esto es todos los días. Si queremos vencer estas batallas de nuestra vida diaria, si de veras queremos crecer en santidad, en conversión, tenemos que hacerlo todos los días. No podemos dejarlo de hacerlo. ¿Por qué nos vamos de la iglesia? ¿Por qué perdemos la fe? ¿Por qué buscamos soluciones fáciles en brujería, en cartas, en tarot, en limpias? ¿Por qué buscamos respuesta en amuleto? Porque pues no hacemos las cosas como Dios nos pide. No sabemos qué es la oración, no queremos hacerlo y estamos tan acostumbrados a ver lo material y no a ver lo espiritual. Y por eso dejamos nuestra fe y andamos buscando allá las limpias y tantas cosas para una respuesta. Claro que para tener una respuesta de Dios, también Dios nos pide cambio de vida. Dios nos pide el cambiarnos de reino. O sea, yo no puedo decirle, por ejemplo, que yo le esté pidiendo a Dios para que mi esposa vuelva al hogar y yo sigo siéndole infiel con otras mujeres. Pues no va a volver, porque no hay un cambio de vida. Tengo que pedirle a Dios que cambie yo para que cambien las cosas y mi esposa pueda volver, porque no va a volver. Dios no es alcahuete y Dios no podemos pedirle tampoco cosas a Dios cuando hay pecado, porque Dios no va a alcahuetear nuestro pecado. O sea, no va a responder Dios de esta manera. Tenemos que entender que tenemos que cambiarnos de reino, del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Y una vez estando en el reino de Cristo, hacer el señorío de Jesús nuestro y empezar a pedirle. No caigamos en el error de llevar una vida podrida en el pecado y estarle pidiendo a Dios para que nos ayude. Sí nos va a ayudar, pero tenemos que poner nuestra parte. Y ponemos este ejemplo, porque hay hombres que quieren la restauración de su matrimonio, pero no quieren dejar el pecado. Quieren seguir siendo infiel a su esposa, pues la esposa ya se hartó. Y esto ya no depende de Dios, sino depende de mí, el cual yo tengo que cambiar. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de comprender esto, la importancia de esta arma
tan eficaz para el combate, la oración. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Estuvo con ustedes Genaro Medina, nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com.